Los biopolímeros, esta sustancia fatal para el cuerpo que hasta ahora en mi país y en muchos países siguen inyectando esa silicona líquida. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es la técnica para extraerlo y lo seguimos extrayendo ahora, pero antes lo hacíamos con láser y ahora lo hacemos de otra manera. Y vamos a tratar ahora de eso, cómo extraemos actualmente los biopolímeros. Lo primero, y que siempre les aconsejo, es que no se pongan estos biopolímeros. Muchas personas sí se los ponen a sabiendas, pero a muchos les engañan. Les dicen que es ácido hialurónico, a veces dicen que es cartílago de tiburón y cosas muy extrañas. Sin embargo, como usted, como persona, como paciente, se debe proteger de esto, que les enseñen la caja del ácido hialurónico que le van a poner. Y deben saber siempre que el ácido hialurónico no viene en botellas para que uno lo ponga. No viene en bolsas tampoco, en cojines. Eso es Active Gel, que tampoco se debe usar. Es otro tipo de biopolímero que no se debe usar. El ácido hialurónico, sea corporal o facial, y esa es una actualización. Antes solo había facial, ahora hay desde hace unos añitos corporal y facial. Vienen jeringas precargadas, preparadas. ¿Cómo viene el facial? En jeringas de 1 centímetro, muy pequeñitas, muy delgaditas, y que inclusive vienen en la cajita ya con su aguja. Actualmente no usamos aguja, usamos una microcánula, pero sin embargo siempre en jeringuitas de 1 centímetro. Tienen que abrir porque vienen paquetes estériles, viene para que lo abra el cirujano delante de usted para que vea que es ácido hialurónico. Y lo que también se hace es que cuando le pongan el ácido hialurónico, tiene, al igual que los implantes de mama, una tarjetita que le debe ser entregada a usted para que sepa que le han puesto. Ese es el facial. Y el corporal viene en jeringas más grandes, de 10 centímetros, son más grandes, más anchas, pero también en paquetes cerrados, independientes. Viene la jeringa lista para solo uno le pone la cánula y lo inyecta. Debe ser abierta delante de usted. Usted como usuario debe protegerse de que le pongan algo malo. Esa es la precaución principal y lo que usted debe hacer para saber que no le han puesto otra sustancia. Y no se olvide que las únicas personas que pueden poner ácido hialurónico en nuestro país es el médico estético, cirujano y dermatólogo en el Perú. Y en otros países debe ser semejante. La otra cosa que deben tener presente es que no les pongan metacril por ácido hialurónico. El metacril es color turbio, el ácido hialurónico es color transparente como agua. Entonces tampoco se pongan metacril. Si se quieren poner algo, es ácido hialurónico, no otra sustancia. Y ahora vamos a hablar de cómo ha evolucionado la técnica. Antes sacábamos la silicona líquida cuando era pocas cantidades. Primero la disolvíamos con láser y luego la aspirábamos. Sin embargo, con el correr del tiempo se ha visto que cuando se hace eso, el láser deshace estas bolsitas en cuales se engloba el cuerpo, el ácido, la silicona líquida. Puede hacer que se esparrame un poco, o sea que no retiremos todo lo que hemos derretido, por decirlo así. Queda un remanente y eso también va a causar problemas. Entonces se dejó de usar el láser. En la lipoaspiración también no se saca adecuadamente y puede haber una diseminación. Hay que ser muy preciso para lipoaspirar, entonces tampoco se saca así actualmente. Entonces vemos cómo la técnica ha ido cambiando. El láser fue adecuado en su momento, la aspiración fue adecuada en su momento, resolvía parcialmente los problemas, pero dejaba mucho remanente, aun cuando no dejaba cicatrices. Se diseñaron cánulas especiales, más gruesas, cánulas más traumáticas para poder hacer esta aspiración, que rompían, porque aun cuando la silicona líquida entra líquida en el cuerpo la engloba como en bolsitas, como en globitos, y para romper esos globitos se diseñaron cánulas especiales o se usaba el láser que lo rompía para poder aspirar. Sin embargo, eso ha ido evolucionando. Hemos visto que ahora, ¿cómo es la cirugía? La cirugía actualmente, si es corporal, por ejemplo en glúteos o en senos, se hace cirugía abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Lamentablemente con cortes grandes. Escogemos en los glúteos, por ejemplo, las líneas en ala de gaviota, que es en la parte superior del glúteo, que a veces se extienden hacia las caderas, o si está más localizado en la parte inferior del glúteo, preferimos en la línea infraglútea, o sea, en donde queda el pie del glúteo, en la parte inferior del glúteo. También son cicatrices amplias que se esconden en esta zona. Preferimos estos cortes, aunque sean grandes, porque nos da una buena visión de la zona y podemos retirar la cantidad mayor de este biopolímero, que causa muchas lesiones y muchas alteraciones en el cuerpo. También cuando entramos ya sea por la línea superior del glúteo o la inferior, hacemos una remodelación de él. Podemos hacer que
porque con el tiempo esa silicona líquida que le pusieron a la chica estaba bonito, pero con los años se cayó, se creció por la reacción inflamatoria del cuerpo. La piel se puso fea, entonces podemos entrar por la zona superior e inferior y hacer una remodelación aparte. Podemos levantar el glúteo y hacer que ese glúteo que se veía caído y feo se vea, si bien es cierto, más pequeño y posiblemente más achatado, pero más levantado y que se vea en realidad mejor. Si necesita una cirugía reconstructiva, la podemos hacer después. Actualmente es así en glúteos. En senos, como es, depende de tanta cantidad hayan puesto, pero hacemos como un símil de cirugía de cáncer. Lamentablemente, si tiene mucho, sacamos casi todo el tejido del seno, pero lo que podemos hacer es en ese momento poner implantes para que no quede el seno feo. Podemos reemplazar en ese momento con implantes de mamas esa sustancia que hemos sacado. O si no es tanta cantidad, siempre con corte retiramos el segmento de seno que esté comprometido y hacemos una mastopexia en ese momento. Si necesita una reposición de volumen, podemos hacerlo en 6 meses, sea en glúteos o sea en mamas, pero lo que preferimos es usar la grasa propia del cuerpo de la persona. Ahora nos vamos a rostro. En rostro también ponen mucho de esta sustancia. En el ceño, ponen en los pómulos para levantar los pómulos, ponen en los labios para que se vean bonitos, ponen en el mentón para proyectar el mentón, lo ponen en chicas, lo ponen en varones. Si bien es cierto, cuando hacen esta especie de armonización facial se ve bien al inicio, trae muchos problemas después. El rostro se deforma, llega hasta dar una apariencia y le decimos los cirujanos de facies leonina. Y vemos acá hay algunas actrices famosas en México que tienen esta facies leonina por este abuso y este mal uso de la silicona líquida que nunca se debe usar en el cuerpo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? En el rostro tenemos mucho cuidado de las cicatrices. Entramos generalmente por la línea de la nariz, abrimos en esta zona cicatrices de 2 centímetros, por la línea de los ojos como una especie de blefaroplastía, entramos por ahí y abrimos hasta la zona de los pómulos, o entramos como un lifting facial para poder entrar y abrir la cara sin que se noten las cicatrices. Y si es en la zona de la frente, entramos por la línea del cabello para poder entrar y resolver este problema, pero siempre por cirugía abierta para que no se disemine esta sustancia. Entonces hay que abrir el rostro para poder retirar. Doctor, ¿y estas cicatrices me van a quedar muy feas? En general no quedan feas las cicatrices. Si entramos por la zona de los párpados va a quedar una cicatriz como de blefaroplastía. Es una zona que es muy escondida. Si entramos en la cara, también como un lifting facial. Hacemos unas pequeñas cicatrices de medio centímetro en algunos lados del cuerpo para tener espacio para nuestro instrumental para que pueda entrar y salir. Acuérdense, tiene que ser cirugía de retiro. De mentón, ¿cómo entramos para retirar el mentón? Por la parte inferior del mentón, como una cicatriz de implante de mentón, que como está en la parte inferior se esconde mucho. Acá en el mentón ponen mucho, como cuando hemos operado eso, hemos retirado bloques de silicona líquida y es muy duro, no se debe aspirar. De la frente levantamos la frente para poder retirar esta zona, porque generalmente ponen acá, ponen mucho en esta zona, entonces todo esto hay que retirar. Hay que tener presente que la cirugía debe ser abierta, eso sí, con cicatrices escondidas. La otra que se hace cuando hacemos un retiro de rostro es en ese momento podemos reconstruir. Retiramos. Al retirar, acuérdense que es un volumen que se va a retirar del rostro y el rostro se puede caer. Entonces en ese momento hacemos el lifting facial. Primero retiramos y luego hacemos el lifting, o sea, el estiramiento muscular y de la piel para que no se caiga el rostro. Son cirugías complicadas, no todos los cirujanos los hacen, demora más o menos unas 6 horas, pero el resultado va a ser bueno si se hace con las manos adecuadas. Una de las preguntas que me hacen, yo soy cirujano de segunda opinión, vienen de otros cirujanos a consultar conmigo, es si las cirugías deben hacerse por partes o se hacen por partes y luego se reconstruye. En la cirugía de biopolímeros o de retiro de biopolímeros se puede hacer la reconstrucción de inmediato. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Si hacemos el retiro en glúteos, podemos levantarlo en ese momento. Si hacemos la cirugía de mamas, podemos poner implantes en ese momento. En la cirugía de rostro, si es que necesita, tenían los párpados, podemos hacer la blefaroplastía en ese momento y retirar. Y si es retirar del rostro, podemos hacer en ese momento el lifting facial. Sin embargo, es una cirugía más complicada que debe ser
hecha por cirujanos entrenados. Acuérdense, un lifting facial demora 3 horas, más 3 horas del retiro del biopolímero, son 6 horas de cirugía, que no solamente es por el tiempo que demora, sino por la complicación. Entonces hay que tener presente no solo la complicación del rostro en esas cirugías tan largas, sino el estado de salud del paciente, el confort del paciente, el tipo de anestesia que vamos a usar. Es un poco diferente. Sin embargo, en el estado actual sí se puede hacer la cirugía de retiro y de reconstrucción al mismo momento. Otra cosa que me preguntan es si todos los cirujanos plásticos estamos entrenados para eso. La mayoría de cirujanos no tiene capacitación para esto. Hay cirujanos que sí, por supuesto, pero la mayoría no. Tiene que ir usted donde un cirujano plástico que conozca de cómo se retiran los biopolímeros. Es importante también, y otro punto que me estaba olvidando, no solamente es el tratamiento quirúrgico. El paciente que ha tenido estas lesiones necesita tratamiento médico porque hace otra cosa que se llama el síndrome de Asia, que es una reacción corporal general a los biopolímeros que inclusive tiene que ver con depresión, y la depresión también debe ser tratada. Entonces son varios médicos inclusive que intervienen. El cirujano plástico, como el que comanda el equipo, necesita psicólogos si es que necesita la persona, y necesita tratamiento médico, que siempre es necesario. Como ven, ha cambiado la cirugía del retiro de biopolímeros, y esto me han preguntado muchas veces. Pero no se olviden que los biopolímeros le van a acompañar a usted siempre. Lamentablemente, actualmente, como está la ciencia, no hay cirujano que usted le pueda decir que lo puede retirar todo. Retiramos un porcentaje, un gran porcentaje, le va a molestar menos, pero no podemos retirar todo. Moraleja, no se los ponga. Lo más importante es no ponérselos. No vaya a un centro cosmiátrico, que no le pongan nada, una cosmiatra, una enfermera, un peinador, que son los que ponen, y si su médico no le enseña claramente qué está poniéndole, no se ponga. Y si ya se puso y tiene que ir a un cirujano, vaya a un cirujano plástico que tenga la capacitación necesaria para que le retire. Soy el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.